Hay ideas que de repente nos cambian por completo la forma de ver el mundo. Y la que vamos a explorar hoy es sin duda una de ellas. Hablamos de la posibilidad de que nuestra historia familiar, los traumas, los secretos, las alegrías de nuestros antepasados, nos esté influyendo de maneras que apenas empezamos a entender. Así que acompáñenme en este viaje. Vamos a seguir esas huellas invisibles que nos conectan con nuestro pasado, porque lo que podríamos descubrir podría cambiar la forma en que vemos nuestra propia vida. Esta pregunta, en serio, nos obliga a cuestionar todo lo que damos por sentado sobre quiénes somos. Y la respuesta que vamos a ir desentrañando hoy apunta a algo increíble, que nuestra historia personal es mucho, pero mucho más larga y compleja, que somos, en realidad, parte de un relato que comenzó generaciones antes de nosotros. Esta metáfora es perfecta. Captura la esencia de todo esto. Claro, somos la corriente que se ve, el agua que fluye hoy, pero los cauces, o sea, la forma del lecho del río, eso fue tallado por las generaciones que nos precedieron. Esas fuerzas invisibles son justo las que vamos a intentar descubrir hoy. Y bueno, aquí es donde la ciencia entra en juego. Vamos a empezar con la primera pieza de este enorme rompecabezas, la epigenética. Este es el campo que nos está mostrando, con evidencia, cómo las experiencias de la vida pueden dejar, literalmente, una firma biológica que se hereda. A ver, hasta hace no mucho pensábamos en el ADN como un manual de instrucciones fijo, ¿no? Un destino escrito en piedra. Pero la ciencia ahora nos dice, ojo, no es un destino, es más bien un guión dinámico. O sea, los genes están ahí, sí, pero las experiencias de la vida actúan como un director que decide qué genes se leen en voz alta y cuáles se quedan en silencio. Entonces, ¿qué es exactamente la epigenética? Pensemos que nuestro ADN es como una biblioteca gigantesca llena de libros. La epigenética no cambia el texto de esos libros, para nada. Lo que hace es ponerles como marcadores, notitas adhesivas que dicen, lee este capítulo con más atención o mejor sáltate esta parte. Y esos marcadores los pueden poner la dieta, el estrés, un trauma, y lo más increíble es que se pueden heredar. Claro, esta idea no salió de la nada. Como vemos aquí, ha sido todo un siglo de descubrimientos. Empezó por allá de 1942 con Waddington, quien ya intuía que había algo más allá de los genes. Luego vinieron los estudios en ratones, que lo comprobaron. Pero el momento clave, lo que nos trae aquí, es la evidencia en humanos. Investigaciones con descendientes de sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, que muestran cómo un trauma tan profundo puede dejar un eco biológico, una marca que resuena generaciones después. Entonces, aquí está el punto central de todo esto. Las vidas de nuestros abuelos, sus luchas, sus carencias, hasta sus alegrías, todo eso podría estar influyendo en nuestra biología hoy. Y ojo, esto ya no es solo una idea poética, es una posibilidad biológica real que la epigenética está sacando a la luz. Muy bien, si la epigenética es como la pista científica, ¿cómo podemos ver los patrones específicos que están funcionando en nuestra familia? Bueno, aquí entra la segunda gran idea de este análisis, las constelaciones familiares, una herramienta para, de alguna manera, hacer visible lo invisible. Las constelaciones familiares son un método fascinante, de verdad. Imaginen una sesión donde personas que no tienen idea de la historia familiar actúan como representantes de los miembros de la familia. Lo más curioso es que estos representantes a menudo empiezan a sentir y a expresar emociones o dinámicas que reflejan en las del sistema familiar real, sacando a la luz lealtades invisibles, secretos o traumas que han estado afectando a la familia por generaciones. Su creador, Hellinger, observó que los sistemas familiares sanos tienden a seguir ciertos principios, que él llamó los órdenes del amor. Son básicamente 3. El primero, la pertenencia. Todos tienen derecho a un lugar. El segundo, la jerarquía. Se respeta el orden natural de llegada. Y tercero, el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. ¿Y qué pasa cuando estos órdenes se rompen? Cuando a un miembro de la familia se le excluye, o se guarda un secreto, o un trauma nunca se resuelve. El sistema se desequilibra. Y ese desequilibrio, pues, no desaparece nomás porque sí. Muchas veces, alguien de una generación posterior, sin saberlo, intenta compensarlo, repitiendo un patrón o cargando una emoción que ni siquiera le pertenece. Bien, llegó el momento de unir las dos piezas del rompecabezas. ¿Qué pasa cuando juntamos la ciencia de la epigenética con el mapa humano que nos dan las constelaciones familiares? Aquí es donde todo esto se pone realmente poderoso. Porque aquí es donde todo parece encajar. La epigenética podría ser el mecanismo biológico, el cómo se transmiten estas historias a un nivel molecular, mientras que las constelaciones nos muestran el qué se transmite y el por qué.
En otras palabras, la ciencia nos da la posible carretera biológica y las constelaciones nos dan el contexto humano, la historia familiar que viaja por esa carretera. Vamos a ver un caso práctico para que esto quede más claro. Imaginemos a una nieta con una ansiedad que no puede explicar. Durante una constelación, de pronto, surge la historia de su abuelo, un exiliado que vivió con un miedo y una pérdida constantes. Ahora, lo verdaderamente interesante es la posible conexión científica. La investigación epigenética sugiere que un trauma así de fuerte puede alterar los genes que regulan el estrés, pasando una especie de memoria biológica de hipervigilancia a las siguientes generaciones. Esto es profundo. Significa que la historia familiar no es solo algo que recordamos o que nos cuentan. Podría ser algo que somos a nivel molecular. La biografía de nuestros antepasados puede convertirse, literalmente, en nuestra biología. Y si todo esto suena un poco determinista, aquí viene la mejor parte, la parte más esperanzadora, porque entender estos patrones no es para sentirnos atrapados. Es, de hecho, para encontrar la llave que nos permita liberarnos y reescribir nuestra historia. Y este es, creo yo, el punto más importante de todos. A diferencia del código genético, las marcas epigenéticas son reversibles, no son una sentencia de por vida. Pueden cambiar, y esto, claro, nos abre una puerta enorme hacia la sanación. Entonces, ¿cómo se ve ese camino? Bueno, primero hay que reconocer el legado, hacer visible lo invisible con herramientas como las constelaciones. Segundo, entender el mecanismo, saber que puede haber una base biológica real detrás de lo que sentimos. Y tercero, lo más importante, sanar hacia adelante. Porque al reconocer, honrar y liberar estos patrones, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que podemos evitar pasar esa carga a los que vienen después. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La conciencia de estos patrones nos saca del papel de víctima y nos convierte en participantes activos. Nos da la capacidad de tomar estos legados y, con conciencia y sí, con amor, transformarlos. Así que terminamos con una pregunta, no con una respuesta cerrada. Al entender que el pasado resuena en nuestro presente de formas biológicas y emocionales, y al saber que tenemos la capacidad de influir en esa resonancia, la pregunta ya no es ¿qué historia nos fue escrita? La verdadera pregunta es ¿qué historia familiar se va a escribir a partir de ahora?